Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este curso de cálculo integral. Hoy es una clase muy especial porque tenemos como invitados a los creadores del cálculo diferencial e integral. Ellos son el inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Leibniz. Ellos fueron los creadores de lo que hoy conocemos como el cálculo diferencial e integral. La trascendencia de sus descubrimientos transformó la ciencia y la tecnología desde el siglo XVII hasta nuestros días. Se considera que la humanidad queda en deuda permanente con ambos. Nosotros, después de 3 clases, estamos listos para entender cuál es la idea principal que ellos desarrollaron en torno al cálculo integral. Veamos esa idea. Desde la época de los griegos, un problema que se tenía era tratar de calcular el área de figuras regulares e irregulares. Este problema se abordó en el año 375 antes de la era cristiana. Tuvieron que pasar 20 siglos, 2000 años, para que el problema fuera resuelto finalmente por Newton y Leibniz. Nosotros abordaremos en este momento el problema de encontrar el área acotada por una función f de x, por el eje x y por las rectas en x igual a a y en x igual a b. Veamos cómo se hace esto. El primer paso consiste en dividir la región de interés en r regiones, denotadas R1, R2 hasta Rn. Por ejemplo, la región Ri tiene un ancho delta x, tiene un extremo derecho que se llama xy y un extremo izquierdo que denotamos por xy menos 1. Esto significa que nuestro intervalo original, el AB, se ha dividido en n subintervalos, con extremo derecho x1, x0 para el primero, x2, x1 para el segundo, hasta el final xn, xn menos 1. El ancho de cada uno de estos rectángulos se encuentra dividiendo el ancho del intervalo original, o sea, b menos a, entre n. Si nosotros nos paramos en el origen y nos movemos hacia la derecha una distancia a, nos encontraremos en la posición x0. Si además continuamos moviéndose hacia la derecha a una distancia delta x, ya nos encontraremos en la posición x1. Por eso x1 se puede encontrar como a más delta x. Si seguimos avanzando una distancia delta x a la derecha, ya nos encontraremos en la posición x2. Si continuamos este proceso y nos movemos y veces delta x, estaremos en la posición xy. Veamos esto aquí en la figura. Nosotros estamos en el rectángulo y o iésimo, que tiene extremo derecho xy y extremo izquierdo xy menos 1. Si nos interesa calcular la altura de este rectángulo, debemos evaluar la función en el extremo derecho, y aquí lo tenemos. F de xy sería AF, sustituimos el valor de xy que ya encontramos, que es A más y delta x. Quiere decir que esta expresión 6 me da la altura del rectángulo iésimo. Por lo tanto, el área de ese rectángulo iésimo será
su base, que vale delta x, por su altura, que es f de xy. Por cuestiones que veremos un poco más adelante, es común invertir el orden de estos términos y escribir primero la altura y luego el ancho del rectángulo. Esas dos ecuaciones, esas dos expresiones son iguales, nada más hemos invertido el orden en que aparecen los términos. Si yo quiero calcular el área de los n rectángulos, entonces debo de sumar R1, R2 hasta Rn, y esto queda expresado con la notación sigma de una manera muy compacta. Si sustituimos el valor de Ri, nosotros tenemos una expresión que nos permite calcular el área de todos los rectángulos en que hemos dividido nuestra región original. Aquí se ve mejor. Nosotros en este momento visualizamos que esta fórmula 9 nos permite encontrar el área de toda la región representada por los n rectángulos en los que hemos dividido nuestra región inicial AB. Debemos ser conscientes que nosotros estamos evaluando la altura de los rectángulos en su extremo derecho. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque si nos vamos al rectángulo RI, estamos diciendo que estamos evaluando la altura en el punto XY, f de XY es la altura, aquí está, estamos evaluando en el extremo derecho. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores que también podemos evaluar en el extremo izquierdo. ¿Cómo se vería esta expresión? Bueno, observen que el cambio es mínimo. Lo único que vamos a indicar es que ahora evaluaremos no en xy, sino en xy menos 1. Quiere decir que el extremo izquierdo de mi rectángulo RI está denotado por xy menos 1 y esta es su altura, que se calcula evaluando la función en ese punto. Una pregunta, una duda que puede surgir en este momento es, bueno, ¿y yo necesariamente tengo que evaluar en el extremo derecho o en el extremo izquierdo para calcular la altura de un rectángulo? ¿No sería más apropiado evaluar, por ejemplo, en el punto medio? La respuesta es sí, es cierto, podemos evaluar en el punto medio y calcular la suma de todos los rectángulos en la cual se ha dividido mi región original. Más aún, podemos evaluar no solo en el punto medio, sino en cualquier punto dentro del intervalo de ese rectángulo. Esos puntos se denotan por xy asterisco, aquí está, y la función se evalúa entonces para darme la altura en ese punto. F de xy asterisco es la altura. ¿Y quién es xy asterisco? Pues xy asterisco es cualquier punto dentro del intervalo xy menos 1 xy. Quiere decir que esta fórmula 11 contiene a las dos anteriores, porque xy asterisco puede tomar cualquier punto en ese intervalo. Inclusive puede tomar el punto extremo derecho, que es xy, o el punto extremo izquierdo, que es xy menos 1, o cualquier otro. Esta fórmula entonces generaliza el concepto de calcular la altura de los rectángulos de aproximación que estoy usando para calcular la región R. Esta suma de los rectángulos que aproximan mi región son tan importantes que reciben un nombre. Se llaman sumas de Riemann. La suma desde igual a 1 hasta n de f de xy asterisco delta x recibe el nombre de sumas de Riemann. No debo de perder de vista que lo que simboliza esta expresión es el área
de todos los rectángulos de aproximación que estoy usando para calcular el área bajo la curva. ¿Cómo sé esto? Bueno, pues porque delta x denota el ancho de cada rectángulo, f de x y asterisco su altura, y el símbolo suma me dice que estoy sumando sobre todos los rectángulos. Estamos listos para definir el concepto de área. Definición de área. El área A bajo la curva de la función continua f de x es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann. Observemos esto con más cuidado. Definir área no es fácil. Y aquí nos encontramos con algo sorprendente, que el área, el concepto cotidiano que usamos de área, en matemáticas tiene un significado muy preciso. Es asombroso que ese concepto tan cotidiano de área implique el concepto de límite y además de un límite al infinito. Si leemos esta fórmula 13, me diría que el área es el límite de las sumas de Riemann. No necesito leer el enunciado. Si yo veo la fórmula, veo que el área es el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, pero esta expresión se conoce como sumas de Riemann. He ahí la importancia de las sumas de Riemann. Ellas me permiten calcular el área de una región acotada por una función f de x. Finalmente, llegamos a el tema fundamental de este curso. Nosotros vamos en este momento a definir la integral. Entonces, la integral definida, que se denota por este símbolo, que es el símbolo de integral de a a b de f de x, es igual al área. Entonces, ya tengo yo la definición de integral definida. Es el área bajo la curva. Quiere decir que siempre que yo estoy calculando una integral, lo que realmente estoy haciendo es calcular el área bajo la curva de la función que estoy integrando. Como el área es el límite de las sumas de Riemann, pues finalmente observo en esta expresión 14 que la integral es el límite de las sumas de Riemann. Por lo tanto, para calcular integrales, yo lo que necesito es calcular sumas de Riemann y luego tomarles el límite cuando n tiende a infinito. Comparemos las dos definiciones fundamentales del cálculo diferencial e integral. La expresión 15, lo que vamos a ver es la definición de integral. La 16, como recordarán de su curso de cálculo diferencial, es la definición de derivada. Ambas expresiones involucran un límite. En el caso de la integral, un límite a infinito. En el caso de la derivada, un límite a cero. Estos son símbolos. Integral de a b de f de x es un símbolo para representar este cálculo. De la misma manera que esta prima en la función me denota, ella misma no tiene un significado, un procedimiento para calcular la derivada. Entonces debo ser muy consciente que cuando a mí me piden hacer una integral, lo que me están pidiendo es que haga todo este cálculo. De igual forma que cuando me pidieron encontrar la derivada, pues yo tenía que realizar este límite. Tendría que evaluar la función en x más delta x, restar la función, dividir entre delta x y evaluar el límite a 0. Debemos de aprender la notación de la integral. Ese símbolo
que es una S alargada que fue introducido por Leibniz, se llama signo de integración. A se conoce como el límite inferior, B como el límite superior, F, la función que yo quiero integrar, se llama integrando, y la diferencial de X me indica sobre qué variable voy a integrar. Por ejemplo, voy a tener funciones que dependan de varias variables y entonces revisaré la diferencial que tenga la integral para saber sobre cuál de ellas debo de realizar mi integración. En este curso de cálculo integral, básicamente todas nuestras integrales serán sobre una sola variable. En cursos posteriores veremos cómo se hace sobre varias variables. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Las ideas fundamentales del cálculo integral aquí están. Por supuesto que ahora lo que sigue es desarrollarlas, explotarlas, encontrarles aplicaciones, pero la idea fundamental del concepto de integral está presentada el día de hoy. Queda como tarea discutir la diferencia entre sumas de Riemann, área e integral definida. En la próxima clase aplicaremos las sumas de Riemann al cálculo de integrales. Hasta entonces.